¿Cómo están? Buenas noches, sean todos bienvenidos a Noticias Edición Central de día martes 24 de marzo del 2020, cuando en Punta Arenas hay una temperatura de 8 grados, está despejado con unos pequeños intervalos nubosos. Estos son los titulares de esta noche. Estos son los titulares. Nuestro país llega a 922 personas con coronavirus, mientras que el ministro de Salud señaló que este brote no va a amainar antes de la primavera. Magallanes llega a 9 positivos por coronavirus. Los últimos casos son un funcionario de NAP y otro contratista del mismo lugar, más un joven de 21 años. Tras intensas gestiones, Chubut, en Argentina, liberó a los últimos camiones chilenos que se encontraban retenidos con víveres. La Cuarta Brigada Aérea rescató el cuerpo del joven escalador magallánico de 19 años fallecido en Parque Nacional Torres del Paine. Estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina. Y ya lo mencionábamos en titulares, nuestro país llega a 922 personas con coronavirus, mientras que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló que este brote no va a amainar antes de la primavera. Tras la reunión diaria del Comité de Crisis, el ministro de Salud Jaime Mañalich y la subsecretaria de la cartera Paula Daza dieron a conocer un nuevo balance del comportamiento del coronavirus en nuestro país. Fue la subsecretaria Paula Daza que informó que hay 922 contagiados a nivel nacional con el coronavirus. Al día de hoy llevamos hasta la fecha 922 casos confirmados de pacientes con COVID-19. De los cuales 176 casos son nuevos en el día de ayer. Según la distribución, 81 personas son de la región metropolitana y el segundo incremento importante fue de la región del Biobío. Quiero destacar que de las personas que se han recuperado del COVID-19 hasta la fecha son 17 personas. También es importante destacar que se encuentran hospitalizados en unidades de cuidados críticos 40 pacientes, de los cuales 38 se encuentran en situación estable y 2 de ellos se encuentran en situación más grave. Paula Daza se refirió al total de exámenes que se han realizado hasta la fecha en el país para detectar este virus. Que de los exámenes que hemos realizado hasta el momento, se han realizado en forma acumulativa 7.542 exámenes, y en el día de ayer se realizaron 3.078 exámenes. Es decir, estamos teniendo una tasa de positividad de 5%. La región metropolitana se mantiene con más casos en el país. Luego está el Ñuble con 24 casos nuevos, llegando a 105. La región del Biobío con 27 nuevos contagiados, llegando a un total de 73. Y la región de la Araucanía con 19 últimos casos, llegando a 59 positivos. El ministro informó que se incrementará la vigilancia de la cuarentena para personas que residan en 4 comunas de Santiago. También se anunció un cordón sanitario para la comuna de San Pedro de la Paz. Del cordón sanitario en la ciudad de Chillán, que quiere decir que nadie entra, nadie sale, salvo que haya razones muy fundamentadas, es pedir a todas las instituciones que posterguen todas aquellas cirugías electivas cuya demora no implique un riesgo importante de salud para las personas. Tomar medidas adicionales para Isla de Pascua, Rapa Nui. Y esto consiste en el día de hoy ya, que el toque de queda en esa localidad se va a extender desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. La autoridad señaló que el gobierno decidió fijar un valor máximo para el examen del coronavirus. Hemos dispuesto fijar un valor máximo, establecer un valor máximo para el examen de PCR de coronavirus de 25.000 pesos máximo, descontadas las coberturas que los sistemas de salud, sobre todo ISAPRES, tengan para este examen,
este pic, este brote de enfermedad tienda a amainar, que como hemos señalado no va a ocurrir antes de la primavera nuestra. Ese era en base a información nacional, mientras que aquí en Magallanes llegan 9 positivos por coronavirus. Los últimos casos son un funcionario de ENAP y otro contratista del mismo lugar, además de un joven de 21 años. Autoridades regionales entregaron un nuevo balance sobre lo que se está viviendo con el coronavirus en Magallanes, donde la cifra regional aumentó a 9 casos confirmados. El último es un joven de 22 años de Punta Arenas. Esta persona se encuentra en aislamiento en su domicilio y en buen estado de salud. El Seremi de Salud subrogante entregó detalles respecto a otros 2 casos en nuestra región. Nuestra comunidad, el primer caso se trata de un hombre de 31 años de edad, el cual trabaja de operador en el campamento San Gregorio de ENAP, el que presentó antecedentes de viaje de turismo a Ushuaia. El segundo paciente corresponde a un hombre de 28 años, quien trabaja en una empresa subcontratista con rol en el campamento de San Gregorio de ENAP, el que tiene antecedentes de viaje a Brasil. Las 2 personas en estos momentos se encuentran en aislamiento en sus respectivos domicilios, en buen estado de salud. Se estableció contacto con el Departamento de Recursos Humanos de ambas empresas para realizar la identificación de contactos. La Autoridad Regional de Salud, Sergio Ruiz, señaló que actualmente en Magallanes se encuentran cerca de 300 personas en cuarentena. Se han enviado 133 muestras para analizar casos sospechosos como región, quedando a la espera de 69 resultados y las personas en cuarentena son alrededor de 300 personas. En el punto de prensa realizado en la Intendencia Regional también se encontraba la Seremi de Gobierno, Alejandra Muñoz, quien hizo un fuerte llamado a la comunidad. Reiteramos el llamado a toda la comunidad de Magallanes al aislamiento social, a no salir de sus casas si no es estrictamente necesario y a no realizar deporte en la vía pública. También el llamado a no realizar actividades como el trekking o paseos dentro de las áreas forestales, ya que los parques nacionales se encuentran cerrados y podemos así prevenir algún tipo de incidente. Ante las peticiones de algunos sectores que realizan al gobierno de cerrar la región de Magallanes para evitar que siga el aumento de cifra de contagiados por coronavirus, la Seremi Alejandra Muñoz se refirió a este punto. Ninguna medida se ha descartado. Hemos sido enfáticos en señalar que todas las medidas adoptadas por el presidente de la República han ido de acuerdo al mérito de lo que significa la emergencia en la cual estamos viviendo. No obstante a ello, podemos hoy día considerar que se han tomado medidas bastante drásticas en cuanto al cierre del comercio, al cierre de todos los espacios públicos que aglomeren personas, exceptuando supermercados y farmacias, y entendiendo que es ahí donde podemos adquirir los artículos de primera necesidad. Así también el cierre de las fronteras marítimas, terrestres y aéreas han disminuido en un alto porcentaje la circulación de personas en nuestra región de Magallanes. No se descarta, como bien decía, la posibilidad de un cierre de la región, pero eso se va a ir informando en la medida que sea necesario y que el presidente de la República así lo estime conveniente. (21:10) Continuamos con las noticias, edición central. Tras intensas gestiones, Chubut, en Argentina, liberó los últimos camiones chilenos que se encontraban retenidos con víveres. Durante las últimas horas se hizo entrega de los últimos camiones chilenos que permanecían retenidos en la localidad de Gobernador Costa, al interior de la provincia de Chubut, en Argentina. Varios fueron las reuniones entre dirigentes nacionales y argentinos de transporte, donde finalmente lograron que esos camiones, que un momento llegaron a ser 32, sigan su curso hacia Punta Arenas. Recordemos que los choferes habían sido acusados de infringir las últimas normas de restricción establecidas por el gobierno provincial de Chubut para prevenir el avance del coronavirus. Entre quienes participaron en estas gestiones se contó al cónsul argentino en Punta Arenas, Jorge Insausti, y también la senadora magallánica Carolina Goic.
Yo quiero destacar el éxito que tuvieron las gestiones para permitir el paso de los camiones por la frontera desde Argentina en la provincia del Chubut. Hoy día no solamente se ha permitido que los camiones que estaban detenidos pudieran continuar, sino también se han habilitado espacios especiales para que los camioneros puedan descansar y así también cumplir con la normativa laboral chilena. Destacar sobre todo el trabajo con Asoducam, que hemos estado en permanente contacto, y la disposición del embajador en Argentina. Creo que esto es lo que buscamos. En situaciones de emergencia, donde lo que queremos es salvar la vida de las personas, el poder tomar medidas que resguarden nuestras fronteras, pero también permitan el paso de alimentos, de insumos que son esenciales y la reciprocidad entre países, tanto entre Argentina como en nuestro caso en Chile. Tras la firma de un acuerdo con los transportistas, el ministro de Seguridad Provincial, Federico Mazzoni, aseguró que se llegó a un acuerdo y se permitió seguir el trayecto a los 32 camiones del vecino país que había sido demorados. El ministro aclaró que se logró una solución y que los camiones están autorizados a ingresar siempre y cuando no paren en la ruta, al menos en nuestra jurisdicción. Hemos puesto como exigencia que vayan 2 por vehículo para turnarse y además se colocó un puesto sanitario para que puedan descender con las medidas sanitarias acorde y evitar que tengan contacto con la gente, cerró la autoridad argentina. (21:12). La Cuarta Brigada Aérea rescató el cuerpo del joven escalador magallánico de 19 años, fallecido en el Parque Nacional Torres del Paine. Tras un largo trabajo, finalmente la tripulación de un helicóptero de la dotación del Grupo de Aviación 6 de la Cuarta Brigada Aérea realizó el rescate del cuerpo del joven escalador natalino, fallecido el pasado miércoles tras sufrir una abrupta caída en la torre norte del Parque Nacional Torres del Paine. Ya ese joven fue rescatado, su cuerpo fue rescatado el día de hoy y ya está el cuerpo con sus familiares, entendiendo de que ya hace varios días se habían estado haciendo los intentos para poder rescatarlo y las condiciones climáticas no acompañaban. También es un lugar de difícil acceso, estaba su cuerpo anclado a la torre, entonces había que hacer maniobras de escalada para poder bajarlo, pero bueno, finalmente hoy en día ya el cuerpo está junto a sus familiares. La operación se efectuó a solicitud de Carabineros, en apoyo a personal del grupo del GOPE, que había iniciado labores en condiciones climáticas complejas. El helicóptero partió desde Base Aérea Chabunco rumbo a Puerto Natales, para luego dirigirse al sector donde ocurrió el accidente y proceder al rescate del cuerpo mediante sistema de tecle. El cuerpo de Johan Millacawin Vivar fue trasladado hasta el aeropuerto de Natales, donde fue entregado al servicio médico legal. Recordemos que el joven se encontraba junto a otros 2 amigos a quien les enseñaba escalamiento, según dijeron familiares, sufriendo una caída, lo que habría originado su muerte. El natalino ingresó al parque el pasado lunes 16 de marzo. Siendo las 21:14, nos vamos a nuestra pausa comercial, pero al regreso vamos a estar en un contacto en vivo con la presidenta de la Junta de Vecinos 54, Yau Yau, Cecilia Cárdenas. De Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Colegio Novelius, establecimiento educacional particular pagado, con 30 años de presencia en Magallanes. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior, actividades extraescolares, programas propios de inglés desde primero básico, apoyo psicopedagógico y reforzamiento, presencia de mesón saludable. Empezamos con la admisión 2020. Colegio Novelius. Lealtad, nobleza y sabiduría.
Ya estamos de regreso en Noticias, edición central de Pingüino Multimedia, y como lo anunciábamos antes de la pausa comercial, ya estamos en contacto con la presidenta de la Junta de Vecinos número 54, Yau Yau, Cecilia Cárdenas. Cecilia, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por el contacto. Gracias a usted por recibir nuestro llamado. Cecilia, queríamos conversar con usted como presidenta de la Junta de Vecinos y durante un largo tiempo también en dirigente social. ¿Cómo ha visto el funcionamiento de nuestra región y también de Punta Arenas en base a las precauciones que se ha estado tomando por este brote de pandemia de coronavirus? Bueno, yo creo que todo este proceso que se ha estado llevando a cabo de alguna manera también ha sido quizás siguiendo las mismas indicaciones que entrega la Organización Mundial de la Salud. Partiendo desde esa base, yo creo que las medidas de precaución, por supuesto que quizás muchos podremos sentir que en un momento fueron pocas, pero conforme va pasando el tiempo, también sabemos que en gran parte responsables somos la misma sociedad, que tenemos que tomar conciencia de lo que estamos pasando hoy día, que es quizás muy alarmante decirlo, pero también es ser realista. Sabemos que esto es un proceso que estamos recién iniciando y que lamentablemente va a ser aún peor y en el fondo yo creo que si de repente sentimos que la autoridad no ha reaccionado, yo creo que en el fondo tampoco, tenemos que ponernos en el lugar de todas las personas. Sabemos que esto no se va a ver afectado solamente el tema del ámbito sanitario, ¿me entienden? No estamos hablando solamente del tema de la salud, sino que de las miles de familias, millones de chilenos que hoy día viven por algún emprendimiento, alguna pyme, y que obviamente también ellos se van a ver afectados, porque si nosotros en algún minuto, como dirigentes igual en la Unión Comunal, le elevamos una petición al señor intendente de que la región se tomara como cuarentena total. Eso le iba a consultar, Cecilia, si usted era partícipe de esta idea que se debiera decretar el cierre de la región de Magallanes. Sí, yo siempre en un comienzo, por supuesto que siempre pensé de que era mucho más sano evitar, porque siempre, como quien dice, adelantarse y apagar el incendio antes que este se arme. Y si bien es cierto, en un comienzo nosotros comenzamos con con 2 casos, ahora estamos evidenciando que ya son 8 casos confirmados. Lamentablemente quizás en un momento no se reaccionó como nosotros todos hubiéramos esperado, pero sin embargo no sacamos nada de pedirle a las autoridades también que cierren la región, sino vemos que nosotros como ciudadanos nos estamos poniendo una cuota de inteligencia, de cordura, y decir, ¿sabe qué? Yo voy a evitar, y si a mí me están dando cuarentena o trate de quedarse en casa, no salga a exponer a su familia. Yo hoy día tuve que salir forzosamente, estuve 4 días acá dentro de mi casa sin ir a ningún lado y desde acá comunicándome con los colegas, con los dirigentes de la Unión Comunal, y hoy día salgo y sabe que muchos ciudadanos en la calle paseando como si estuvieran de vacaciones, claro. Niños jugando en las plazas, lleno las canchas ahí en las poblaciones del sector alto de la ciudad y en la Pingüino. Sabe que una cancha, sabe que me alarmé mucho, porque yo me atrevería a decir que había unos 40 niños y jóvenes, y ya estando con tanto frío y todo, y el riesgo de contagio cada vez va a ser inminente. Claro, y lamentablemente eso se replica en varias plazas a lo largo de la comuna y probablemente también en varias otras comunas de la región. Cecilia, ¿usted por dónde cree que pueda pasar esta inconsciencia que estamos teniendo acá en la región de tomarnos tan a la ligera cuando vemos que los casos están avanzando explosivamente? Hoy día nuevamente se rompió un récord de contagio y probablemente vamos a ir en ascenso exponencialmente en lo que resta del mes y de la semana. Sí, yo creo, como vuelvo a repetir, esto comenzó quizás como para muchos a la chacota de decir hoy la coronavirus, y ¿sabe qué? Hoy día yo creo que la única manera de que los ciudadanos vayan tomando conciencia es cuando nos veamos afectados, porque a uno de nosotros nos tocó. Ahí recién uno reacciona, pero ante eso, ¿por qué evitar? O sea, mi hija cuando le dijeron, ¿sabe qué? Los escolares se van a la casa, está estudiando, buscando las herramientas de cómo matar el tiempo también de alguna manera en su casa. Ella no ha salido a ningún lado desde que se, digamos, enviaron a los niños de los colegios a sus casas. Si esto no son vacaciones. Entonces, cualquier resguardo que uno pueda tomar va a ser poco. Entonces,
hay una inconsciencia y que yo creo que eso, y vuelvo a repetirlo, vamos a reaccionar solamente cuando veamos algún ser querido o algún amigo cercano que esté pasando por este susto, porque ojalá Dios quiera que en realidad nosotros, porque de alguna manera estamos como un poco adelantados, porque sabemos a qué nos estamos ateniendo. Hemos visto que en España y en Italia quizás cuando partió todo esto ni siquiera se sabía contra qué estaban luchando. Hoy día sí lo sabemos nosotros acá en Chile. Entonces a eso nosotros tenemos que sacarle el provecho, sabemos y ya tenemos mucho conocimiento para tratar de ayudar a evitar que este gráfico de esta curva siga yendo en alza. Cecilia, entonces, ¿usted era más partícipe del cierre total de la región de Magallanes o de este toque de queda que se impuso entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana? Yo creo que hubiera estado en favor de ambas situaciones, porque mire, vuelvo a repetir, esto hace un par de días atrás en las redes sociales salió que hicieron una fiesta masiva en el sector de Río de los Ciervos. ¿Eso por qué se generó? Porque también el escenario estaba dado para generarlo. O sea, si yo no salgo en la calle a las 10 de la noche, no van a haber fiestas masivas, no se va a ir a un restaurante donde haya mucha aglomeración de público. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con el toque de queda, porque eso es estar en conciencia con las personas que realmente tienen el conocimiento y la responsabilidad de quedarse en casa. Entonces, ¿está bien el toque de queda? El bloqueo de la región, yo estoy de acuerdo que si se bloquea, porque en el fondo es una cuarentena total, manteniendo, por supuesto, digo, el abastecimiento básico, ¿cierto? Claro. Que es para las cosas elementales de lo que necesitamos, ¿me entiende? Pero el libre circulación de los pasajeros por turismo, porque todavía estamos hablando hoy día en los medios de comunicaciones, hay algunos que todavía no escuchan la palabra de turistas que andaban de vacaciones, ¿me entiende? Entonces, eso hay que, lamentablemente, este tema de esta pandemia, nosotros lo veíamos venir, y en realidad, siendo responsables, esto a nosotros no nos dijeron hace 10 días atrás, hace 15 días atrás, ¿sabe qué? Viene una crisis sanitaria a nivel mundial. Esto lo supimos hace meses. Y hubo incluso chilenos que viajaron hace 2 o 3 semanas atrás al extranjero. ¿Me entiendes? Entonces, y por vacaciones. Entonces uno dice, ahí está ese tema de la responsabilidad. Cecilia, hablando de responsabilidad, usted en la Junta de Vecinos que preside, que es la número 54 Yauyau, ¿han tomado alguna medida especial pensando en los adultos mayores que componen esta Junta de Vecinos? Si han ido también algunos vecinos en ayuda de ellos para evitar que salgan de casa, pensando en que ellos también es uno de los focos principales de cuidado por producto del coronavirus? Nosotros acá en el sector del Yauyau, la Junta de Vecinos número 56, la nuestra, tenemos un grupo de WhatsApp de más o menos unos 70 integrantes. Cuando partió todo esto, lo que siempre intercambiamos opiniones entre los vecinos, de que primero hay que mantener la calma, hay que quedarse en casa, la recomendación básica que todo el mundo nos dice y que tenemos que ser responsables como dirigentes de transmitirlo a nuestros vecinos. En ese mismo WhatsApp, cuando hay un vecino que está en apuro, se comunica con nosotros. Ahora, yo también en algún minuto llamé personalmente al teléfono del señor intendente y le solicité a él que pudiera considerar, ¿cierto?, la participación del Ejército de Chile o de las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, con ambulancias móviles para que puedan recorrer las poblaciones en requerimientos de nuestros adultos mayores, más allá de que sea mi sector o sea cualquier otro sector poblacional de nuestra comuna. Claro, que sea a lo largo de la comuna y de la región. Sí, que sea de la comuna y de la región, porque en realidad yo soy dirigente de mi Junta de Vecinos, pero también soy integrante de la Unión Comunal de Junta de Vecinos Punta Arenas. Claro. Entonces, en representación de todos mis dirigentes, de todos mis colegas que son dirigentes de las distintas poblaciones, la Unión Comunal de Junta de Vecinos Punta Arenas aglomera 50 juntas de vecinos, sobre 50. Y con ellos nosotros estamos comunicados. Estamos hablando cualquier cosa, estas recomendaciones, también se están elevando toda la información relevante, se está llevando a cabo en este grupo de WhatsApp, tanto en el de la Unión Comunal como el de la Junta de Vecinos a la cual yo lidero. Perfecto. Pero la verdad es que siempre se envía el mensaje de que cualquier solicitud de una emergencia con algún adulto mayor, sobre todo con nuestros abuelitos, que tienen que hacerlo llegar y tienen que hacernos saber para ver de qué manera nosotros podemos colaborar. Y eso se lo pedí al señor intendente porque en una comuna de la 10ª región llegaron militares a un pueblo de, digamos, 12.000 habitantes
Claro. con los militares y con estas ambulancias de campaña a vacunar en las poblaciones a los adultos mayores. Entonces, ese tipo de acciones yo creo que sería muy bien vista al replicarla no solamente en nuestra región, si lo estamos viendo en la 10ª región, que sea en todo el país. O sea, es momento de que nosotros estemos hablando de generosidad, pero de generosidad de todos los chilenos. Nosotros como Unión Comunal, quería igual mencionar de que se está solicitando al gerente de la empresa sanitaria Aguas Magallanes poder eliminar por el tiempo que se considere la crisis de la pandemia, porque esto no es un problema país, es un problema mundial, pero nosotros nos vamos a ver afectados, y no solamente en el ámbito de la salud, sino que esto va a conllevar muchos daños colaterales, y uno de esos es lo económico. Si sabemos que nosotros, al decirnos cuál es la recomendación, lávese las manos, desinfecte su hogar con cloro, ¿qué va a utilizar? Agua. Mucha agua. Entonces, ¿en qué vamos a ver afectado el bolsillo de millones de chilenos hoy día? ¿Cierto? En los valores También, del agua. Exacto. Entonces, como Unión Comunal, hoy día estamos elevando una solicitud al señor gerente, don Cristian Abema de Aguas Magallanes, poder eliminar los meses que sean necesarios por esta pandemia, ¿cierto? Eliminar el cobro del alcantarillado y del tratamiento de aguas servidas. Esa es una petición de más de 50 juntas de vecinos que esto la está elaborando la directiva de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Punta Arenas. Cosas concretas y que ojalá sirva de señal para todas las otras empresas, ¿cierto? Que en algún minuto pensaron en sus clientes que eran clientes. Ahora tienen que pensar que esos clientes son seres humanos. Así es. Y que les va a afectar, ¿cierto? Les va a afectar el bolsillo, lo económico, porque mucha gente que hoy día está en su casa sin poder salir a producir, empieza esa angustia de decir, ¿cómo voy a cancelar después yo todo mi consumo básico? Porque estamos viendo gestos de los distintos bancos, créditos hipotecarios, que están tomando acciones para congelar deudas para, no sé, después repactarla, el mismo impuesto interno, buscar un sinfín de soluciones económicas que también nos puedan ayudar a paliar lo que estamos viviendo. Yo creo que los consumos básicos, yo creo que golpean todos los meses, pero es sagrado a todos los chilenos. Entonces, esto yo creo que tendría que replicarse no solamente para las empresas sanitarias, sino que en el caso nuestro acá en Magallanes, para el consumo de gas. ¿Sabe por qué? Porque un 5%, yo no lo voy a aplaudir. Una rebaja del gas en un 5%, que ahora se avecina el invierno, que también nos va a afectar, porque todo esto, nosotros estamos viendo hoy día que no solamente, a lo mejor se van a contagiar quizás cuántos miles de chilenos, y cuántos nos vamos a ver afectados en Magallanes, y cuán importante es utilizar el gas y que sube el precio en invierno. Estamos a entrada del invierno. Entonces, y si a mí me dicen que me van a rebajar un 5%, pongámonos una cifra exorbitante, que yo voy a pagar 100.000 pesos. ¿Cuántos son el 5% de 100.000 pesos? O sea, realmente, si queremos dar señales de generosidad, porque ahora es momento de que las empresas se pongan la manito al bolsillo y le respondan a sus clientes con generosidad. Y un 5% es una burla. Esperamos que las medidas que usted nos está informando, Cecilia, puedan ser adoptadas por la empresa. Y de paso también agradecemos el contacto de esta noche, Cecilia. Muchas gracias por recibir el llamado de Todo de Noticias, edición central de Pingüino Multimedia. No, muchas gracias a ustedes y también por entregarnos un espacio en el cual ojalá uno trata de representar de la mejor manera posible a cientos de dirigentes y a las familias magallánicas que de repente quieren decir lo que realmente esperan de nuestras autoridades y de nuestros representantes, ¿cierto? Que se hable de cosas concretas y no de tanto discurso, y vamos a lo concreto, a los hechos, a lo tangible, a lo que realmente le va a afectar a los ciudadanos comunes y corrientes, y más aún a los adultos mayores y a la gente de la población que tiene que sacarse la mugre para poder salir adelante. Es lo que todos esperamos. Cecilia, muchas gracias, que te pase una muy buena noche. Muchas gracias a usted, igual que estén bien. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba la entrevista con la presidenta de la Junta de Vecinos número 54, Yau Yau, Cecilia Cárdenas. Y a continuación nos vamos al comentario del día a cargo del abogado Claudio Morán. Comentarios en tiempos del coronavirus. Bueno,
Estamos todos al tanto de lo que está ocurriendo con esta pandemia en nuestro país y en el mundo. Se sabe cuándo comenzó, no se sabe cuándo va a terminar. Se sabe cuándo empezó en nuestro país, pero ya parece increíble cómo algo que debía ser abordado con noción de comunidad, de Estado, en forma generosa, incluso altruista, ya se está prestando para toda clase de tergiversaciones y aprovechamiento por parte de diversos sectores políticos. Podríamos discutir si se están tomando o no las suficientes medidas, pero tratar de darle un sesgo ideológico, como han señalado sectores de la izquierda, de que la forma de abordar esto es un resabio del neoliberalismo, como se dice, y explicar por supuesto en qué consiste, es muy fácil hablar así, y que debería imponerse en forma inmediata una masiva y obligatoria cuarentena general, que significaría prácticamente detener la marcha del país y suponer que el país, a través del Estado, estaría en condiciones de financiar una cuarentena de millones de personas por un tiempo indeterminado. Suena quizás muy bonito, quizás óptimo, ideal, pero es más difícil hacerlo que decirlo. Por otro lado, a raíz de esta pandemia, la revolución chilena ha quedado cancelada. Sin embargo, los efectos jurídico-constitucionales de ello, es decir, el mentado plebiscito que ya no va a poder ser el 26 de abril, no va a poder serlo por la sencilla razón que si se intentara, acaso irían unos pocos miles de personas a votar, dado que en el mes de abril se prevé ya lo peor de la temporada de contagios del temible coronavirus, y ya va a haber bastante más de las 2 muertes que hay al momento de hacer este comentario. Indudablemente, como acción electoral democrática, sería simplemente un fracaso. Pero por lo mismo, preocupa que cuando esto termine, es decir, esta pandemia termine, Chile y el resto del mundo van a estar pasando por acaso la peor crisis económica después de la Segunda Guerra Mundial. Olvídense de todas las apreturas que hayamos podido pasar en Chile en los últimos, no 30, 40 años, o un poco más incluso, que van a parecer un día de campo y sus molestias comparados con lo que vamos a tener que vivir. Se prevé una disminución del Producto Interno de todos los países del mundo. Muchos economistas ya temen no una recesión que ya está, sino que simplemente una depresión, de la cual la última que se recuerda fue la temible crisis de los años 30 en todo el mundo y que duró varios años. En consecuencia, parece absolutamente ilusorio, casi ridículo, pero quizás la ridiculez puede más a veces en países como el nuestro, que se vaya a hacer este ejercicio de orden constitucional cuando el país va a estar más preocupado de cómo poner término a una situación de desempleo masivo que prácticamente puede estar bordeando el 50% de la masa laboral de nuestro país. Quiebra de miles y miles de empresas de todos los tamaños. No solamente van a ser aniquiladas las pymes, sino que grandísimas empresas como LATAM Airlines, han dicho los expertos que en el mejor de los casos, si se llega a paralizar por completo, no puede aguantar más de 4 meses. Y nosotros estamos viendo en el aeropuerto de Punta Arenas qué es lo que está ocurriendo con la cancelación de vuelos y el atochamiento de personas. Es decir, creo que el país no va a estar precisamente ni para plebiscitos constituyentes, teniendo una constitución que probablemente ha funcionado y funciona, y menos
para una proyección de otras 6 campañas de tipo electoral seguida directamente en un frenesí que en teoría no pararía hasta el año 2022. O sea, yo creo que el país no está para esto, no aguanta esta situación y por lo mismo no pueden los ideologismos imponerse en este momento tan duro que estamos pasando por sobre el interés nacional. El liderazgo definitivamente tiene que mejorar. No solamente esperemos las noticias de un ministro de salud bastante cuestionado, por lo menos por algunos sectores interesados, ni hablemos del problema de falta de conducción política del presidente de la República. Es el jefe de Estado, y a él tenemos que recurrir en este momento y tiene que comportarse a la altura. Esos liderazgos son también necesarios a niveles regionales. ¿Sabe por qué? Porque la salud mental de los chilenos ya no está aguantando más. Llevamos una revolución que se disolvió por el coronavirus desde el mes de octubre. Miles y miles de puestos de trabajo perdidos, miles de empresas arruinadas. Y ahora esto, un tsunami de tamaño mundial. ¿Usted ha notado niveles de violencia y agresividad en las colas que no se respetan a la entrada de farmacias, supermercados, no respetan espacios, en fin? Ya debe haber índices de aumento de la violencia intrafamiliar. La gente está perdiendo la paciencia. El chileno ya no aguanta mucho más. Seguramente va a haber bloqueos de carretera, de calles, insubordinaciones, en fin. Desgraciadamente también estamos sufriendo el síndrome del 18 de octubre, es decir, esta anomia que se apoderó de nuestro país y que llevó a miles de personas a creer que las normas hay que cumplirlas si uno quiere cumplirlas. Y si uno quiere transgredirlas, también las transgrede. Y si quiere romper algo y quemar y saquear, también puede hacerlo porque se le dan ganas. Pues bien, esa mentalidad desgraciadamente quedó enquistada acaso en millones de personas en Chile que hoy día dicen: si yo quiero cumplo la cuarentena, si quiero no la cumplo, si quiero me lavo las manos, si no quiero no me lavo las manos. La relación mundial demuestra que los países que están superando de a poco este problema del coronavirus son los países del Oriente, son los países de Asia. ¿Por qué? Por una disciplina que está muy distante de la que muestran países como el nuestro, divididos, ideologizados, insubordinados y con un absoluto concepto negativo del orden y de lo necesario que es para que una comunidad, para que una nación subsistan, y sobre todo en situaciones como esta, que repito, son equivalentes a la época de la Segunda Guerra Mundial. Buenas noches. Y ese fue el comentario del día a cargo del abogado Claudio Morán. Por nuestra parte ya comenzamos a despedirnos, sin antes mencionar que la farmacia de turno corresponde a la Salcobrán, ubicada en calle Bories 683. Que pasen una muy buena noche. Único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4, señal abierta. Canal 30 de la señal por cable, Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42 señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Presentaron Noticias, edición central en Pingüino Multimedia. Novelius, establecimiento educacional particular